Muy buenos días. Hoy vamos a presentar nuestro tema de normativa laboral. Mi compañera Lorena Juliet Mesa Sánchez y quien les habla, Luis Angélica Vargas Lizarazo. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Técnica profesional en procesos administrativos de salud. Magister Juliet Spitia. Tunja, mayo 2026. El contrato laboral. El contrato laboral es toda relación laboral entre un empresario y un trabajador y ha de estar documentada a través de un contrato. Este representa un acuerdo por el que el trabajador, a cambio de una retribución, ofrece unos determinados servicios al empresario bajo el control y dirección de éste. El contrato laboral supone unos derechos y obligaciones tanto para el trabajador como para la empresa. Elementos del contrato. En los elementos del contrato encontramos cinco elementos muy importantes. Prestación personal del servicio, consentimiento, continuada subordinación y retribución o remuneración del servicio. La forma que sea presencial, virtual o según el acuerdo con el patrón. Clases de contrato y sus características. Tenemos varias clases de contrato. Entre estos son contrato a término fijo, contrato con un vencimiento menor a un año, contrato con un vencimiento de 1 a 3 años, contrato a término indefinido, contrato por obra o labor, el contrato de aprendizaje y los contratos temporales, ocasionales o accidentales. Contrato de aprendizaje. En acuerdo de formación regulado por la Ley 789 del 2002, esta alianza le permite al alumno o aprendiz llevar lo que ha aprendido en clase a la práctica en una empresa, patrocinador. Está enfocado en que los estudiantes que cursan programas técnicos, tecnológicos o profesionales como los aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA o nuestras universidades, entre ellas encontramos la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en metodología no genera una relación laboral directa, sino que es un contrato de formación que integra estudio y práctica. Se recibe una parte de apoyo económico de sostenimiento mientras adquiere la experiencia laboral. Terminación de contrato. Causales de despido. La terminación del contrato de un trabajo con justa causa es un procedimiento que requiere el cumplimiento estricto de la normativa laboral. Las relaciones laborales pueden finalizar por vías objetivos como el mutuo consentimiento, el vencimiento del plazo pactado, la culminación de la obra. Sin embargo, la complejidad técnica aumenta en la desvinculación unilateral. El mutuo acuerdo es ambas partes deciden finalizar la relación. Renuncia del trabajador es la decisión voluntaria del empleado. Muerte del trabajador extingue el contrato. Vencimiento del plazo fijo, terminación automática del contrato y la terminación de la obra o labor. La jornada laboral. La jornada laboral es el tiempo diario, semanal o mensual que un trabajador dedica a realizar sus labores con el empleador. Actualmente varios países están implementando reformas para reducir la carga horaria y mejorar así el equilibrio entre la vida personal y la vida laboral. Pagos que constituyen el salario. En el salario ordinario es el pago fijo o variable, comisiones por la hora labor. El trabajo suplementario son las horas extras diurnas y las horas extras nocturnas. Los recargos son el trabajo dominical, el festivo o nocturno. Clases de salarios. En Colombia, el Código Sustantivo de Trabajo establece diversos tipos de salario según la forma de pago y las constancias, siendo principales el salario mínimo integral en especie, fijo y de variable.
Todos deben respetar el mínimo legal y garantizar prestaciones sociales, cubriendo así las necesidades básicas del empleado. En el salario mínimo mensual legal vigente encontramos la remuneración mínima sujeta anualmente por el gobierno y obligatoria para la jornada correspondiente. El salario integral supera los 13 salarios mínimos legales vigentes, más 3 de factor de prestación, integrando prestaciones, recargos, primas en un solo pago mensual. Encontramos el salario en especie, el salario fijo, salario variable, el jornal, los aspectos claves, el salario básico, salario mixto y seguridad social. Las prestaciones sociales, seguridad social integral, tarifas tanto en salud, pensión y ARL. Las prestaciones sociales son beneficios económicos y en especie adicionales al salario que los empleadores deben pagar a sus trabajadores por la ley. En Colombia están las primas, las cesantías, los intereses y la dotación. Su objetivo es cubrir riesgos o necesidades, garantizando bienestar y estabilidad financiera. Se diferencian del salario porque no retribuyen directamente el servicio, sino que son medidas de protección. Podemos ver los aportes. En salud, el total es 12,5%. El aporte del empleado es el 4% y del patrón el 8,5%. En la pensión es el 16%, la totalidad. El empleado da un aporte del 4% y el patrón del 12%. En las cesantías es un aporte del 8,33%. ARL, el aporte es del 0,522% pagado por el patrón. Indemnización a cargo del empleador, tipos de recargos en horas extras. Las indemnizaciones presentadas por el empleador se limitan primero, al despido sin justa causa, despido indirecto, accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Cambios principales de la reforma laboral, Ley 2466 de 2025. Esta ley modifica las normas laborales y adopta una reforma laboral para el trabajo decente y digno en Colombia. Esta ley también transforma el mercado laboral priorizando el contrato indefinido, elevando recargos nocturnos, dominicales al 100%, reduciendo la jornada laboral y regulando el trabajo en plataformas digitales. Entró en vigor en junio de 2025 para fortalecer la estabilidad, la equidad de género y los derechos de los trabajadores. Listo, ya la pausé para que ahora sí compartas tú. Normativa laboral. Vamos a conocer un poco más sobre la normativa laboral y los conceptos básicos contables. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Nuestra primera pregunta. ¿La capacidad es uno de los elementos del contrato? Sí, está estipulada entre los elementos del contrato. Junto con ella encontramos la oferta, la aceptación, el consentimiento. Dos. ¿La sentencia ejecutoria es una causal de terminación de contrato? Sí, está estipulada entre las causales de despido. La sentencia ejecutoria es una causal de despido con justa causa, según el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo en Colombia, porque representa la finalización definitiva de un proceso judicial. ¿La jornada laboral es de 42 horas? Sí, en Colombia la jornada laboral máxima se reduce progresivamente a 42 horas semanales, según la Ley 2101 de 2021. A partir del 15 de julio de 2026, esta será la jornada ordinaria definitiva, sin disminuir el salario y garantizando el descanso, distribuidas en 5 o 6 días.
El artículo 161 del Código Sustantivo Trabajo habla de Habla de las horas reglamentarias de labor. el porcentaje sobre ventas. ¿Es un pago que constituye el salario? Sí, es uno de los pagos que constituyen el salario. Las indemnizaciones a cargo del empleador está sujeta al Código Sustantivo del Trabajo, artículo 64, Ley 50 de 1990. El artículo 64 de la Ley 50 dice que la indemnización es cargo de el empleador por injusta causa de terminación de contrato. La hora extra nocturna empieza de De 7 de la noche a 6 de la mañana, estipuladas a partir del 15 de julio del 2026. la ley 2466 de 2025 aprobó las horas extras nocturnas desde las. Desde las 7 de la noche a las 6 de la mañana. Las horas extras están estipuladas en la ley 2101 del 2021. Verdadero. Y para culminar, encontramos el artículo 64 de la ley 50 de 1990. Dice que la indemnización es un cargo del empleador por injusta causa de terminación de contrato. Esto es, Verdadero. muchas gracias. Acabamos de presentar nuestro cuestionario interactivo. Esperamos sea de gran utilidad. Muchas gracias.